En noviembre de 1855, Manuel Doblado le comunicó a Ignacio Comonfort que iba a ignorar la presidencia interna del coronel Juan Álvarez y que lo iba a poner en la presidencia porque él decía que era el hombre de la situación. Ignacio Comonfort dijo que no, porque era un acto de inmoralidad, iban a ir carcomiendo y rompiendo el gobierno, pero de lo contrario le dijo a Manuel Doblado de que si lo ayudaba podían mejorar y construir un nuevo gobierno. Ignacio Comonfort estaba seguro de que el mundo les iba a hacer justicia y que en las páginas iba a escribirse grandes historias y reconociendo los valores que iban teniendo a través de su patria. De la conciencia de haber significado de todo género e interés personales para el bien general. Esto significa de que ellos pensaban hacer un buen cambio sin pensar en los demás, pero Ignacio Comonfort al 1857 cambió de opinión y empezó a ignorar la presidencia. Entonces a lo cual se deben dos preguntas: ¿cuál fue la causa que le llevó a actuar en ese caso y sería él el hombre de la situación? Entonces en eso un compañero de él, Franco Zarco, utilizó esa palabra para mantenerlo en el poder legislativo. Comonfort se había revelado como un buen estratega. Mostró ahora ser también un hábil negociador, logrando que los distintos caudillos reconociesen al general Álvarez como jefe de la revolución y a él como su representante. De acuerdo con el estipulado plan de Ayutla, Álvarez convocó al nombramiento del representante de cada uno de los departamentos que juntos elegirían al presidente interino. La lista de los posibles representantes mostró cuán dividido estaba el gran partido liberal, como la llamaba Francisco Zarco, e hizo prever lo difícil que debería sacar adelante los propósitos de la revolución. Si bien estos distintos factores, el del liberalismo, eran difíciles de definir, puesto que los tipos de actores políticos se ubicaban a sí mismos a veces en una o en otra, o aún en una tercera facción. Se podían distinguir en tres grupos. Uno estaba formado por los radicales o puros, entre los que destacaban desterrados de Nueva Orleans por la dictadura de Santaniza, como Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y Benito Juárez. Otro grupo de los moderados, entre quienes se encontraba el propio Comonfort, José María Fraguas y Luis Rosas. Y un tercero, es decir, Guillermo Prieto y el de los progresistas. El 15 de noviembre, Álvarez entró a la Ciudad de México y no fue muy bien recibido, debido a que todavía existían diversas diferencias entre liberales moderados y liberales radicales, ya que los liberales radicales eran en su mayoría. Entonces, durante estas diferencias, el gobierno establecido decidió establecer una ley llamada la Ley Juárez, la cual establecía que los militares y el clero debía juzgar solo en sus corporaciones, lo cual obviamente disgustó a todo este campo, y sobre todo algunos militares conservadores hicieron un plan con lo cual desconocían este gobierno. Por tantas diferencias, el gobernador Doblado de Guanajuato quería que se quitara a Álvarez del poder y que subiera Comonfort. Comonfort, al enterarse de esto, le envió una carta, la cual aún persiste y se ha analizado, y donde se ven las ideas liberales moderadas de Comonfort. Y en esta misma carta le pide a Doblado que no dé un golpe de estado al gobierno para que no haya, porque confía en este caudillo que es su amigo, y por los pocos meses que ha tenido no puede ser quitado de esta manera. Bueno, en cuanto a sus ideas políticas, es un liberal prudente. Parece que ha actuado prudentemente en la política, pues no se precipita a actuar de
con un golpe. El presidente decidió ponerse él mismo al frente de la Guardia Nacional y de la parte del ejército que le había permanecido fiel. El 29 de febrero partió hacia Puebla con 12,000 hombres. La campaña duró un mes y después de una difícil victoria en Ocotlán, se puso sitio a la capital poblana, que se rindió el 22 de marzo. Comonfort resolvió hacer pagar a la iglesia poblana los gastos de la guerra, por lo que el 31 de marzo decretó que intervenían los bienes del clero en aquella diócesis. El obispo de Puebla, Antonio Pelagio de las Badia, protestó contra la medida, arguyendo que se atacaba a las inmunidades de la iglesia y que para llevarla a cabo se necesitaba la autorización pontificia. El 27 de abril, y a petición de algunos liberales, entre ellos Prieto y el general Parrodí, derogó el decreto expedido el 25 de marzo y conmutó la pena de los militares sublevados en el estado de Puebla. La explicación de esto podría buscarse en el interés de Comonfort en atraerse al ejército para convertirlo en instrumento de la política que constituía su programa de gobierno, tal y como lo dejó escrito en la defensa que hizo en su gobierno desde su exilio en Nueva York. Bueno, después de esto, un periódico francés estipuló que México aún no estaba preparado para una reforma. Ante esto, Comonfort se interpuso en estas situaciones y dijo que sí estaba listo. Dijo, el periódico Siglo XIX les hizo ver que se necesitaba una reforma en el país para que esto siguiera progresando. E impulsó a Comonfort a seguir una nueva constitución. Hubo otros periódicos, por ejemplo El Tiempo y El Eco Nacional, en el que se inspiraba a que hubiera un golpe de estado en el país. Otro fue El Monitor Republicano, y este decía que se hubiera un congreso nacional aparte, más nuevo, para que hubieran mejores decisiones. Uno de los personajes que apoyó a Comonfort fue Zarco. Él dijo que si se llegaba a ser un país conservador, este llegaría a sus brazos y después se sacrificaría a sí mismo. El siglo XIX siguió estipulando todas estas situaciones y dijo que necesitaba una constitución para que el presidente la reformara. Siempre hubo problemas entre el poder ejecutivo y el constituyente. Una de las causas de ellos fue la renuncia a la presidencia interina del capitán Álvarez, y así pudiendo dejar el poder a Ignacio Comonfort. La segunda fue en el Congreso, con un debate en donde salió Comonfort con una gran ventaja sobre el poder que ya ha obtenido. Y la tercera fue el estatuto orgánico el 10 de mayo del 1855. La Constitución terminó de ser elaborada a marchas forzadas y con muy poca asistencia por parte de los diputados, el 2 de febrero de 1857. Esta Constitución mantuvo conformes a muy pocos, a los puros porque pensaban que la reforma no había sido lograda, a los conservadores porque la tachaban de anticlerical, y al gobierno porque daba poco poder al poder ejecutivo. Fragua aconsejó a Comonfort que antes de publicarla la sometiera a un referéndum, pero el presidente se negó. El día 5 tanto los diputados como el presidente y su gabinete juraron guardarla y hacerla guardar. Zarco reconoció que debido a las azarosas circunstancias en que se había sido en las que esta había sido elaborada, la Constitución podía tener errores u omisiones. El 19 de diciembre Juárez fue hecho prisionero en Palacio Nacional. Ese mismo día Comonfort dio un manifiesto a la nación declarando que se adhería al plan de Tacubaya. Este documento don Ignacio pretendió justificar el golpe de estado. Su argumentación fue desde un principio que la mayoría del país no había estado de acuerdo con las decisiones constituyentes, una declaración que fuese verdadera y fiel en expresión de su voluntad.
Había llegado el momento en que la Constitución solo era sostenida por la decisión de las autoridades, por lo que se había dado cuenta de que no podría hacerla efectiva sin sacrificar visiblemente la voluntad de la República. En un último esfuerzo para salvar la Carta Magna, había propuesto el Congreso que presentaría las reformas que todos tenían por urgentes y que podrían contribuir a calmar los ánimos y tranquilizar las conciencias y uniformar la opinión. El ejército no habría atendido a la voluntad nacional, la cual era la ley suprema de la nación, el único criterio de la legitimidad de sus instituciones fundamentales y la única garantía de estabilidad de toda la Constitución. Comonfort prometió que el régimen a cuya cabeza se encontraba ahora, por circunstancias casi independientes de su voluntad, durante el periodo que ejercería al mando no dictaría medida alguna que atacara la conciencia ni las creencias de los ciudadanos, porque juzgaba muy conciliable la libertad justa y bien entendida con el respeto.